Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos 7 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca la boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Mucho se ha hablado del anticristo, pero a pesar de que se ha hablado muchísimo del anticristo, muchos desconocemos que su espíritu o el espíritu que encarnará en ese personaje ya está operando en este mundo. Y muchos de nosotros, la iglesia, sin darnos cuenta, estamos siendo arrastrados por ese espíritu que lo único que hace es engañar y confundir a aquellos hombres y mujeres que hemos decidido buscar a Jesús. ¿Cuántos seguimos a Jesús a todo esto? ¿Cuántos seguimos a Jesús a todo esto? Jesús vino hace más de 2000 años. Nació de una joven, una virgen llamada María, ¿verdad? Veíamos en el mensaje anterior que ese es el Mesías, del que habla el profeta Isaías, del que habló Moisés, del que hablan los salmos. Sin embargo, estando dentro de su pueblo, con su pueblo no le conoció, no le recibió. Pero dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo le digo cuántos somos hijos de Dios, usted me dice amén. Pero ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Ese es el punto. Somos hijos de Dios porque recibimos a Jesús, creemos en su nombre y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso, por la fe, nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Si los pecados del hombre no son perdonados, no son lavados, el hombre no puede ser hijo de Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. El hombre puede tener religión, puede ir a cualquier religión, refugiarse en cualquier religión, pero si no acepta, no recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ese hombre no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. A estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre, ¿verdad? Entonces, nuestro Mesías, el Mesías de la iglesia y el Mesías de la nación de Israel, vino hace más de 2000 años. Israel le rechazó. Una parte muy pequeña ha recibido y sigue recibiendo a Jesús, pero como nación en general rechazó a Jesús. Amén. Pero nosotros le estamos recibiendo y le adoramos hoy, ¿verdad? Pero bien, el punto es, Jesús hizo milagros, resucitó los muertos, ¿verdad? ¿A cuántos muertos resucitó Jesús? ¿Alguien sabe? ¿A Lázaro? ¿A la niña del Romano? ¿A quién más? Al joven de una viuda que, iba a enterrar a su hijo y se encontró Jesús por ahí y lo levantó el Señor, ¿verdad? ¿Qué otros milagros hizo Jesús? Nuestro Mesías. O Yeshua. Sanó los leprosos, ¿verdad?
¿Qué más? Dio vista a los ciegos. Se encontró con un ciego de nacimiento y le devolvió la vista. De manera que lo cuestionaron a aquel joven, hasta mandaron a traer a sus papás para ver si realmente había nacido ciego. Los fariseos. Y cuando estaban ahí, los papás le dijeron: a ver, venimos por respeto a ustedes, pero ¿qué no tienen capacidad de preguntarle a él? Él puede hablar, él ya es adulto. Dijeron los papás: no, pero es que queremos saber si realmente. Estaban hasta dudando, fíjense, del poder de Dios. Pero así el Señor hizo muchísimos milagros. Y el último, el más hermoso de los milagros: muere, da su vida en la cruz, derrama su sangre, lo sepultan y al tercer día resucitó con poder y autoridad y gloria. Bendito el nombre del Señor. Buda no ha resucitado, Mahoma no ha resucitado, pero Jesús sí ha resucitado. Amén. Y ahora le esperamos que venga nuevamente, ¿verdad? Porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy, volveré otra vez. Y si vuelvo otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito el nombre del Señor. Juan 14:3. Gloria a Dios. Hermosa la palabra, ¿verdad? Pero veamos que aquí donde estamos leyendo en Apocalipsis, nos habla acerca de un personaje. Un personaje que se conoce y lo llamamos todos como el anticristo. Pero mucha iglesia a veces tenemos la idea que no es necesario hablar de esto, porque nosotros ya no vamos a estar ahí. El problema es que si no conocemos lo que está pasando antes de la encarnación, vamos a ser arrastrados y somos presa fácil para nuestro adversario. De Jesús, mis amados hermanos, se habló 700 años antes aproximadamente de su nacimiento. El profeta Isaías habló de él. Y muchas cosas se empezaron a ver, porque llegaba el tiempo de la manifestación de aquel que dijo: ¿qué hago aquí cuando mi pueblo es llevado injustamente? Ha sido vendido, ha sido llevado esclavo. Y dice: ¿qué hago aquí? Y dice: yo mismo que hablo hoy, llegará el día que estaré presente, dice, y mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo los voy a libertar. De balde fueron vendidos, sin precio los voy a rescatar, dijo el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó en carne en Cristo Jesús y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ya vimos que su pueblo no le recibió. Ahora nosotros le recibimos, y gracias a Dios, a esa manifestación de Dios en carne en Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos vida eterna con Dios. Bendito su nombre para siempre. Pero para que llegara la encarnación de Jesús, el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso. Desde Abraham, desde Isaac, todos vinieron procesos y eventos que marcaron la historia de Israel hasta el día de hoy, porque estaba llegando, se estaba procesando la llegada del Mesías. Así, de la misma manera, hoy se está procesando la llegada del Mesías que el mundo espera. Porque la iglesia esperamos al Mesías verdadero, ¿verdad? A Jesús el Cristo, a Yeshua el Mesías, ¿verdad? Pero el mundo también se prepara para recibir a su Mesías, que no es el mismo. El Mesías nuestro es el que murió y resucitó y ascendió a su gloria. Pero el Mesías que el mundo espera es aquel que le traiga solución a los problemas del mundo. Ese es el Mesías que el mundo está esperando.
El problema es que a veces en la iglesia estamos pensando de que ese personaje va a aparecer hasta después, cuando la iglesia ya no esté en este mundo. Y en parte tenemos razón, en parte. El problema es que su espíritu está operando. Ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero veamos qué dice aquí la palabra. Me quedé con la idea de esa máquina ahí, ¿verdad? Yo creo que la vamos a eliminar para siempre mejor. ¿Qué le parece? Así estudiamos más la Biblia. Amén. Ya se pusieron serios todos. Gloria a Dios. Veamos lo que dice aquí. Vi que subía del mar, que una bestia. Ese es un personaje. El término que se le da es bestia. ¿Por qué? Porque será un personaje despiadado, sin misericordia, sin piedad para nadie. Vea lo que dice. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas había ¿qué? Un nombre blasfemo. No nos dice cuál será ese nombre, pero será un nombre horrible que blasfeme contra Dios. Amén. Verso 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies era como de oso, y su boca como boca de león. Oiga bien, ¿cómo era el personaje? Esos son símbolos. Y está hablando del poder, la autoridad, o sea, la forma de ese personaje. No es que va a tener los pies así como el oso, ¿verdad? No, está hablando del carácter, del templanza. ¿Cómo es el oso? ¿Alguien sabe cómo es el oso? Es un animal fuerte, feroz. Nadie se quiere encontrar con un oso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué más? ¿Qué otro animal encontramos ahí? El leopardo. ¿El leopardo qué animal es? Es un animal salvaje del campo, de la montaña, que caza animales y se los come. Ese no tiene misericordia. Ese, cuando tiene hambre, va y se caza lo que se encuentra y come. ¿Qué más? El león. Este personaje está representado con animales feroces, terribles, animales sin piedad. ¿Por qué cree que está representado con esos animales? Mientras que la iglesia en la Biblia, ¿con qué animalito está representado? Con la oveja. La iglesia está representada en la Biblia como con la ovejita. ¿Por qué con la oveja? Porque la cualidad, la característica de una oveja es sencilla, mansa, humilde. De manera que ella la tienen ahí en el, ¿cómo se llama? Donde la tienen en el aprisco, dicen por ahí, en el corral. Y ella no se salta la barda para buscar comida. Ella se queda esperando ahí hasta que llegue el pastor y le dé su comida. Bendito el nombre del Señor. Así tenemos que ser la iglesia. Así nos compara el Señor a la iglesia. Pero ese concepto no nos gusta a nosotros, porque decimos que la oveja es muy tontita, ¿verdad? Así decimos nosotros. No nos gusta el concepto, pero para Dios ese es el concepto. Así nos ve el Señor, como ovejas. Amén. Pero sigamos acá. Pero este personaje tiene aspecto terrible. Amén. ¿Qué más? Porque tiene poder. Tiene poder, tiene autoridad. Veamos qué hace en el verso, en la continuación de este verso. ¿Qué dice? Y el dragón que le dio que poder, su trono
¿Y qué más? Y grande autoridad. Ojo, esto, mis amados hermanos, cuando nosotros lo estudiamos y lo leemos buscando entenderlo conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta que no es otra cosa que la encarnación del mismo Satanás en este personaje. Veamos qué recibe. ¿Qué recibe? Poder. ¿Y qué más? Su trono. Y grande autoridad. Por eso sabemos que es el anticristo. ¿De dónde procedía el poder que había en Jesús? De nuestro Padre Celestial. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para abrir las cárceles a los presos, para sacar a los oprimidos de su depresión. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. O en otras palabras, el poder de Dios, la autoridad de Dios estaba en Cristo. Amén. Pero cuando venga el Mesías esperado por el mundo, así el Mesías esperado por el mundo también tendrá autoridad. Eso es lo que ignoramos la iglesia muchas veces, que el anticristo recibirá autoridad. Le pregunto, ¿hubieron milagros antes de la manifestación en carne de Jesús? ¿Seguros? Por los profetas hubieron milagros. Nosotros a veces, por no conocer la Biblia, decimos no, sí hubieron. ¿Qué hizo Elías? Resucitó a un niño. ¿Qué más? Oró y no hubo lluvia. ¿Qué hizo Eliseo? Resucitó también. Hubieron milagros, hubieron manifestaciones del poder de Dios antes de la manifestación en carne de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, haciendo milagros. Hubieron muchos milagros. Le dio vida a Ezequías. ¿Cuántos años más? 15 años. Cuando ya estaba para morir, Ezequías clamó a Dios y el Señor le preservó la vida 15 años más. La señal de que el poder de Dios se estaba moviendo. Y cuando llegó Jesús, ya no solamente se limitó a unos cuantos milagros, era la misma autoridad de Dios haciendo los milagros, haciendo maravillas, multiplicando los panes, haciendo que la tormenta se calmara, resucitando a los muertos, bendito el nombre del Señor, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando leprosos, sanando a las mujeres enfermas de flujo de sangre. Eso hizo Jesús, bendito su nombre para siempre. Entonces, así como los profetas anunciaron la llegada del Mesías haciendo algunos milagros, así también hay falsos profetas que hacen milagros y no son milagros por el poder de Dios. Son milagros hechos por el poder ¿de quién? De Satanás. Pero pastor, ¿por qué pasa eso? Porque Dios lo está permitiendo. El Señor dijo a sus discípulos: miren, que no los engañen, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y para que digan yo soy el Cristo, tienen que tener una especie de respaldo, de autoridad. Pero esa autoridad no viene de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Aquellos que oraban y supuestamente descendía oro del cielo, esos milagros no son de Dios. Esos son confusión de Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Y cuántos fuimos arrastrados y engañados por eso? ¿Sí me entiende? ¿Cuánta iglesia está siendo confundida? Llegó aquello otro y se lo recuerdo y lo vuelvo a decir, de que había que escribir los pecados en una hoja y quemarlos en una hoguera o en una cruz. ¿Cuántos? Y muchos lo hicieron.
Y esa doctrina no es bíblica. Y si no es bíblica, ¿de dónde viene entonces? Y había que hacer los encuentros y los posencuentros, ¿verdad? Y buen dinero se ganaron ahí. Pero esa enseñanza, ¿de dónde venía? ¿Venía del Espíritu? No, porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y cuando te arrepentiste de ellos, tus pecados fueron perdonados. Y el acta de los decretos que había contra ti fue clavada en la cruz por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Eso es lo que la iglesia necesitamos entender y tener claro. Porque este personaje va a llegar y recibe autoridad. Autoridad que ya está funcionando en este mundo. Poder que ya está funcionando en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. ¿Qué le ofreció? Le traigo a la memoria. ¿Qué le ofreció a Jesús en la tentación? Le ofreció poder y los reinos de este mundo. Eso le ofreció. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros esperamos al personaje y pasamos por alto que él ya está operando en el mundo político y en el mundo religioso. En los dos aspectos. En el mundo político y en el mundo religioso. El problema es que en el mundo político nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Pero en el mundo de la iglesia, en el reino de Dios, allí sí tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para no ser engañados y al final ser arrastrados a la condenación eterna. Porque ese es el lugar que le espera a Satanás y a todos los que le sirven. Mas a los que servimos a Cristo nos espera el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Pero veamos esto que dice aquí la palabra. Y el dragón, ¿quién le dio la autoridad? El dragón, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? ¿Quiere ver quién es el dragón? Es Satanás. Apocalipsis 12, verso 9. No lo tengo aquí, pero léalo rápido. Solo es para que lo identifiquemos. ¿Quién es ese dragón? No es el ladrón de los chinos, aquel que sacan ahí cada año del dragón no sé qué, y ahí anda el dragón ese, ¿verdad? O el que tienen en los restaurantes ellos. Ha ido, usted que ha ido al buffet ha visto el dragón que tienen la figura ahí. No, no está hablando de eso. Eso representa eso, sí. Pero ahí está hablando de algo más. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora entiende, gracias hermana. Ahora entiende quién le da la autoridad al anticristo. Satanás. Por eso dice aquí, y el dragón le dio ¿qué? Su poder. ¿Qué le dio? Su poder. Es decir, en otras palabras, Satanás mismo en ese personaje. Porque todo el poder de Satanás va a estar en ese personaje. Como todo el poder de Dios estaba en Cristo, así Satanás le dará todo su poder a ese personaje. ¿Qué más? Su trono. Su trono. ¿Dónde está el trono de Satanás? En este mundo, en la tierra. Él habita, se mueve en el segundo cielo. Ahí está. Pero tiene acceso hasta la tierra. Veamos qué dice para que entendamos esta parte. Juan 14:30. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe ¿de quién? De este mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y de qué le está diciendo a sus discípulos? Les está diciendo que el príncipe de este mundo llegó el momento de ser juzgado. Llegó el momento de echarlo fuera. ¿Fuera de dónde? De este mundo, sí.
pero todavía eso no se ha ejecutado. Espiritualmente ya se llevó a cabo. ¿De qué manera? Cristo ya lo derrotó resucitando al tercer día. Y no lo sacó del ámbito del mundo, pero sí lo sacó de nuestras vidas. Porque desde el momento que tú le entregaste la vida al Señor, Satanás tuvo que salir de tu vida, de tu familia y de tu hogar, porque llegó Jesús. ¿Se me entiendes o no me entiendes? O sea, Satanás fue derrotado por Jesús al resucitar él al tercer día. Y a partir de ese momento, todos aquellos hombres y mujeres que reciban a Jesús y crean en su nombre, se convierten en hijos de Dios. Y salimos del reino ¿de quién? De las tinieblas, del reino del diablo, del príncipe de este mundo. Por eso les decía, no sé si el domingo o el jueves, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. No le pertenecemos al reino de Satanás, pertenecemos al reino del Cristo de la gloria. Bendito su nombre para siempre. Por eso Satanás no tiene nada que hacer en la vida de un creyente, a no ser que el creyente le abra la puerta. ¿Y cómo le abre la puerta al creyente? Volviendo al pecado, con la desobediencia. Por eso cuando un cristiano anda entre la iglesia y el pecado, ese cristiano no está ni en uno ni en otro lado. Ese es tibio. Ni agrada al diablo ni agrada a Dios. Sonó feo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Porque nadie puede servir a dos señores. Sirves a Dios o sirves al mundo, pero no puedes servirle a los dos. No podemos. Y ahí es donde está el problema, que nos confundimos muchas veces. Ser pastor, pero si es que yo hablo en lenguas, pastor, pero es que eso. Pero durante no obedezcas la voluntad de Dios, no estás dentro del reino de Dios, ni estás en el reino. Ahí sí estás en el limbo, que no eres ni del diablo ni de Dios, porque Dios dice que cuando venga los va a vomitar de su boca. Eso dice la palabra. El diablo no sé qué va a hacer, al final los va a aceptar ahí, ¿verdad? Pero el Señor sí dice categóricamente que los va a vomitar de su boca. Categóricamente lo dice. Por eso no se puede, o bueno, sí se puede. El problema es que podemos jugar a la iglesita y el mundo, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendito el nombre del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Dele gloria al Rey si está aquí. ¿Qué dice? Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿De quién está hablando? De Satanás. Ahora, para que entienda, es que decimos, no, pero pastor, Dios gobierna. Sí, pero Dios le ha cedido autoridad a Satanás sobre este mundo. Y por eso está hundido el mundo en la brujería, en tantas cosas de la religiosidad. Pero háblele de Cristo y dice, no, yo de Cristo no quiero saber nada. De eso no me hablen. Háblame de la santería, háblame de cualquier otra cosa, pero de Jesús no me hables. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo encegueció a los hombres para que no vean. Pero bendito sea el poder de Dios, porque para eso vino Cristo y derramó de su espíritu en la iglesia, para que la iglesia vayamos pregonando que hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale gloria al Rey. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entender que el príncipe de este mundo está operando y tiene sus siervos. Tiene sus siervos. Es fácil identificar a los brujos, pero los que están dentro de la iglesia, esos cuesta identificarlos. ¿Sí me entiende? Porque traen Biblia como nosotros y predican como nosotros y hacen milagros quizás más que nosotros. ¿Sí me entiendes?
El problema es que no todos los milagros son de Dios. ¿Por qué? Porque este personaje, este espíritu de Satanás ya está en este mundo operando desde su caída, desde la gloria de Dios. Mire cómo tiene al mundo. ¿Cómo está el mundo? El mundo está hecho un caos, confundido. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando la gente esté toda confundida, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Hay tanto que hablar de esto. Dijo el Señor que eran las señales, que el fin se acerca. Ahorita les decía, no, que diga, los paisanos allá al otro lado están preocupados y tienen razón. Porque tienen familia allá. Y los hijos como quiera nacieron allá, pero los papás. Y nosotros solo le echamos la culpa a un personaje. Se nos olvida el que está detrás del personaje. Por eso el Señor dice que no tenemos lucha ¿con quién? Contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Con quién es nuestra lucha real? ¿Con el vecino que pelea contigo y te maltrata? No, ese vecino está siendo influenciado, está siendo excitado para que te maltrate por alguien que está detrás de él. Y te maltrata solo por ser cristiano. Porque cuando tú y yo amamos a Dios, no nos avergonzamos de Cristo y hablamos de Cristo, cantamos a Cristo. Y hay gente que eso le incomoda, pero como se ponen furiosos cuando tú y yo lo hacemos. A mí no me interesa, porque no sirvo a los hombres, sirvo al Dios de los cielos, que hizo todo lo que hizo por mí. ¿Sí entendemos, hermanos? Avanzamos. Vayamos a Daniel capítulo 9, verso 27, perdón. Este personaje tendrá autoridad de traer paz a la tierra, sí. ¿Qué espera el mundo? ¿Qué espera? ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quieren los políticos? ¿Qué quieren? Paz. Y este personaje tiene la capacidad de poner paz en el mundo. Por eso el tema es el poder del Mesías esperado por el mundo. Porque ¿cómo va a poder convencer a todas las naciones que son rivales? Porque tiene un poder de ¿cómo se dice? De convencimiento, persuasión. Esa persuasión que Satanás tiene para engañarnos aún a nosotros mismos. Esa persuasión que tuvo para engañar ¿a quién? Si ahí tenemos el ejemplo, hermanos. Pero a veces nosotros pensamos que somos mejor que Eva. Seguimos siendo carne y huesos, emociones y sentimientos. ¿Y dónde estaba Eva cuando le engañó? ¿Estaba allá en Tlalpan con minifalda? No. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba Eva? En el huerto, donde tenía comunión, escuchaba la voz de Dios. ¿Sí me entiendes? Eva no estaba en el mercado peleando con las otras mujeres ahí. ¿No había más mujeres todavía? Estaba en la iglesia leyendo la Biblia. Conocía la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios. Pero llegó Satanás. ¿Y cómo le engañó? Con astucia, ofreciéndole ¿qué? Poder. ¿Qué más? Sabiduría. Y le cambió el sentido de la vista y vio hermoso el fruto, ¿verdad? Y se le hizo delicioso, agradable. Vea qué tremendo, ¿verdad?
O sea, ese es un poder para que haya tenido la capacidad de cambiarle la vista y ver, desear la sabiduría que le ofreció Satanás y probaba de ese fruto. Por eso, hermanos, la Biblia es nuestro manual de autoridad para los cristianos. Nuestro fundamento, nuestra base, la base de nuestra fe es la Biblia. Amén. Cristo mismo, amén. ¿Qué dice Daniel 9:27? Por una semana, ¿qué hará? Por una semana Él confirmará un pacto con muchos. Oiga bien lo que está hablando. ¿De qué pacto está hablando ahí? Está hablando del pacto de paz y seguridad de que tanto habla el mundo. Y cuando nosotros oímos hablar de eso, y cuando nos prometen eso los políticos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Seamos honestos, ¿qué decimos? Qué bueno, ¿verdad? Ese presidente es el que conviene a nuestro país, ¿verdad? El que nos ofrece ¿qué? Paz. ¿Y qué? Y seguridad. Aquellos que ya están maduros en Cristo, escuchamos y decimos, se oye bonito, pero eso no es verdad. Así que me perdone el señor ese, pero a mí no me compra con ese su discursito barato de paz y seguridad, porque yo ya lo conozco. ¿De dónde procede? ¿Y de dónde procede? Del mismo infierno del diablo. ¿Qué nos ofrecen? ¿Cómo nos engañan? Paz y seguridad, bienestar social. Bienestar social, ¿verdad? Y decimos, sí, porque tengo la diabetes y necesito medicina gratis. Entonces sí, conviene ese, ¿verdad? Porque me va a depositar mi ayuda y bueno, voy a trabajar mucho y con esto que me da, pues ya la hago, ¿verdad? Seguridad social, paz y seguridad social. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué dice aquí Daniel 9:27? Por una semana Él confirmará un pacto con muchos. Ya vimos que es un hombre, ¿verdad? Que tendrá poder, tendrá autoridad y se le dará el dominio del reino de este mundo. Pero ese espíritu está operando, dice Santiago. Hijitos, Juan dice, oíste que viene el anticristo, y dice, muchos anticristos han surgido, mas vosotros lo habéis vencido, porque tenéis el Espíritu del Santo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cuál es el Espíritu del Santo? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Va a ir a renunciar hoy, que salga de aquí de su ayuda, bienestar, ni modo, ya la recibe, recíbala. Pero no venda su corazón. No venda su corazón. Su corazón le pertenece a Cristo. Su corazón le pertenece a Cristo. Amén, dele gloria a Dios. ¿De cuántos pertenece su corazón a Cristo? Pero que ya no le hagan de chivo los tamales, decimos en Guatemala. También aquí, ¿verdad, hermana? Que ya no nos hagan de chivo los tamales. Estemos atentos a qué escuchamos. Porque la paz y seguridad que el mundo espera, sí la trae el Mesías esperado por el mundo. El problema es que ese Mesías tiene poder y recibe autoridad, no de Dios, sino del mismo diablo, para que esté aquí pisoteando a la humanidad y llevársela al infierno. Pero para eso vino Cristo, para llevarnos al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. El problema es que nos acomodamos y no queremos soltar la comodidad.
¿Sí me entiende? Yo sé que hay hermanos sufriendo porque tienen temor a que los va a separar de su familia en Estados Unidos, pero hay algo otros que ni familia tienen y ahí andan peleando. ¿A qué tienen miedo perder? La comodidad. Esa es la realidad. Tienen miedo a perder la comodidad. Y como aquí también habemos familiares que no, pues ya no me va a mandar mis $50. Ese señor Donald Trump, hombre, no, hombre, quítenlo de ahí. ¿No te das cuenta que es un tiempo de gracia más que el Señor le ha dado a esta tierra para que la iglesia afirmemos nuestro corazón? Porque ese hombre no es cristiano, pero es afín a la iglesia. Es afín a los principios establecidos por Dios. ¿Por qué es afín? Dijo, aquí, de aquí para allá en mi gobierno solo hay dos sexos, punto. Hombre y mujer. Y no más dinero para los homosexuales. Fuera de aquí, de mi gobierno, toda esta gente. Ay, por ahí andan por los medios de comunicación levantando a la gente a través de las ONG. ¿Por qué? Porque ellos quieren paz y seguridad, libertad. Eso quieren. ¿Libertad para qué? Para seguir preparando a los niños en la escuela. Y en México eso es lo que está pasando. En México están preparando a los niños. No para que aprendan, no para que se hagan, no. Una mezcla de enseñanzas. Si el niño a los 9 años se siente que es mujer, ni el papá puede ir a reclamar ya. El mismo maestro tiene la capacidad y la autoridad de llamar al gobierno para que protejan a ese niño. Y el papá, la autoridad del papá, ¿dónde quedó? Un lado, ¿verdad? Pero sí nos engancharon con ¿qué? El bienestar, ¿verdad? Bienestar social. Pero no nos dijeron que nos iban a quitar la autoridad de nuestros hijos. Bendito sea Dios, los míos ya, ellos tienen familia que ejerzan su autoridad. ¿Sí me entiende? Pero le aseguro que muchos de los que tienen hijos pequeños aquí ni siquiera se preocupan por ver qué le están enseñando en la escuela. Porque están tan ocupados, pero tan ocupados ganando para comprarle zapatos, para comprarle el juguete, para comprarle buena ropa, para que compita con aquel otro. En eso andamos perdiendo el tiempo, cuando nuestro tiempo debe de ser aprovechado para instruir a nuestros hijos en los principios establecidos por Dios, sabiendo que estamos en un mundo lleno de corrupción y de maldad. Pero yo estoy en el reino de Dios, donde Cristo es la luz de mi vida. Hará un pacto. ¿Por cuántos? Por una semana. Esa es la semana 70 de la que habla Daniel. La última semana antes de la segunda venida de Jesús. La última semana. Pero esa semana será el sufrir y el dolor para Israel como nación. Pero antes de esa semana hay un periodo que se le llama dolores de parto. Y ese proceso es donde la iglesia también estamos. ¿Sí me sigue? ¿Qué más dice la palabra? Avancemos aquí. ¿Me quedé en dónde? Y en la mitad de la semana hará cesar ¿el qué? El sacrificio y la ofrenda. Nosotros no sacrificamos. Israel va a restablecer su culto de sacrificios en la nación. Sacrificarán corderos otra vez. Los sacerdotes otra vez ministrarán. Se construirá el tercer templo nuevamente. Y todo está listo. El altar del sacrificio está listo. El arca de la alianza está lista. La vestimenta de los sacerdotes está listo. Todo está listo. Los levitas están ensayando ya en este momento para esa restauración del culto de Israel. Están ensayando en este momento. Y nosotros
distraídos un poco, felices con el bienestar, y nos olvidamos que Jesús dijo que como ladrón en la noche Él va a venir, cuando nadie lo espera, en el momento que nadie está esperando. Él va a venir. A eso se refiere, como ladrón. ¿Quién espera que lo asalten cuando va en el pecero? Ninguno, ¿verdad? Y ahí va muy tranquilo viendo TikTok, cuando de repente escucha los celulares por aquí y se asusta y no hay qué hacer. Porque si le hubiera avisado el ladrón, le aseguro que no saca nada. Ese día no lleva el teléfono. Ese día lo guarda, lo esconde. El problema es que Jesús tampoco nos dejó qué día, qué hora. No, Él dijo: velad pues, velad pues, velad pues, para que aquel día no los sorprenda a ustedes como ladrón en la noche. Será como ladrón en la noche para el mundo, mas no para la iglesia. No debe de ser como ladrón en la noche, porque la iglesia está esperando el regreso de su Mesías. Bendito el nombre del Señor, porque nos vamos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí me entiende? Avanzamos, dice: sobre alas de abominaciones vendrá el desolador. Vea bien, dice vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Sobre alas de qué? De abominaciones. ¿A qué se refiere ahí? Está refiriéndose a que Él llegará antes. ¿Cómo se dice? Que antes que Él llegue vendrá una serie de abominaciones sobre el planeta Tierra. ¿Sobre alas de qué? De abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué otro nombre se le da? El desolador. ¿Qué es un desolador? Destruye. Viene a destruir, viene a desolar. ¿Qué hizo la pandemia? Desoló ciudades, calles vacías, todos encerrados, desoladas las ciudades. El desolador, al anticristo, desolará las ciudades. La gente llegará a un punto que tendrá temor de salir. ¿Por qué? Porque hay un personaje que tiene orden en el mundo, que nadie puede comprar ni vender si no es por la marca. ¿Usted ha visto el QR que está allá por la entrada? Allá en la entrada hay un QR. Usted lo escanea y entra y tiene la información de la iglesia, de todas las iglesias de acá de México. Y todo lo que está en la página usted lo puede escuchar si lo escanea. ¿Qué va a pasar? Esa es la idea. Estaba oyendo acerca de la tecnología cuántica, y cuando empecé a escuchar de eso, yo dije: ¿y eso qué será? Pues uno que no conoce de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué será eso? ¿Se comerá con café o con pan? ¿Cómo se come? Y uno tiene que andar por ahí investigando a ver qué se trata de la tecnología que es capaz de conectarse con la mente humana. La tecnología cuántica. ¿Y usted piensa que eso está lejos? No, hermano, esto está ya accionándose en este mundo. El hecho que el Señor de los coches eléctricos se haya puesto a la par del presidente de Estados Unidos, eso dice mucho, porque es el que maneja la ciencia, la tecnología más avanzada de este mundo. ¿Y qué está haciendo este señor? Está haciendo robot. Ya tiene su novia robot. Son robots súper avanzados. Y la tecnología cuántica está a punto de que se dé a conocer en su totalidad en este mundo.
Ciencia, ¿qué? Tecnología, ¿qué? Se conecta con la mente del hombre. ¿A dónde estamos llegando? Y la iglesia perdiendo el tiempo, cuando debemos de estar bien abiertos nuestros ojos, porque dijo el Señor: cuando veas que estas cosas suceden, erguidos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Un político llegará y se convertirá en el anticristo, rodeado de gente poderosa del mundo, con influencia, con autoridad, pero autoridad recibida del mismo diablo. Mientras que la iglesia tiene autoridad del Espíritu Santo de Dios para echar fuera demonios, para reprender las enfermedades. Y dijo el Señor: a los que creen en mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Con sus manos agarrarán serpientes y no les harán daño. Está hablando simbólicamente de la autoridad de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Esa iglesia que se llena de Dios, esa iglesia que fluye en el Espíritu, tiene autoridad para ir reprendiendo toda hueste de Satanás. Pero la iglesia que se deja llevar por el bienestar es una iglesia fría, apática, sin amor, pleitos y pleitos, divisiones, contiendas. Pero una iglesia que se llena del Espíritu se va limpiando de todo eso, porque el Espíritu Santo de Dios la va purificando, la va limpiando, la va procesando, hasta que hasta que hace de nosotros un vaso de honra para la gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Esa es la función del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te va transformando, porque estamos todavía por ahí como vasos medio sucios, y el Señor nos va transformando. ¿De qué manera? Por su Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué dice más? Vendrá el desolador hasta que venga la consumación que está decidida, venga sobre él el desolador. También está hablando de otro desolador que vendrá sobre ese que desola a las naciones. ¿Quién es el desolador que desola? Aquel que desoló a las naciones. ¿Quién es? Oiga bien lo que dije. ¿Quién es el que desola al que hizo desolación en las naciones? Es Cristo. Cuando la consumación de la iniquidad, del pecado, de maldad, de la abominación del anticristo se fluya, entonces aparece, bendito el nombre del Señor, el que lo va a desolar a él y lo va a echar al mismo lago de fuego. Lo atará por 1000 años, porque él va a reinar 1000 años. Lo atará y lo mantendrá prisionero por ahí, porque estará el Rey sobre la tierra. ¿Cuántos queremos estar con él? Entonces no te dejes llevar por lo que el mundo ofrece. Y no solamente hablemos de pecado, hablemos de política también. Allá andamos peleando, que este hizo mejor, que el otro hizo mejor. Hermano, ya olvídate de esas cosas, hombre. Eso no te deja crecer, eso te arraiga el corazón en amargura, contiendas, pleitos, divisiones en la familia. Hay familias que se dividen por la política, que se dividan por alabar a Dios. Gloria a Dios, el Señor dijo que eso pasaría. Pero esos que se dividen solo por la política están peor, porque están peleando por algo sin sentido. Porque este mundo tiene un proceso y el Señor le tiene fecha de caducidad, y su palabra se tiene que ir cumpliendo, nos guste o no nos guste. Bendito su nombre para siempre. Me dijeron un día, dicen los hermanos, bueno, yo creo que no todos, ¿verdad?, que si sigue hablando de eso ya no van a venir, ya no van a ofrendar. Le digo, uy, temblando estoy yo. Temblando estoy yo. A mí no me asusta eso, porque yo no vine a México traído por el gobierno. Yo vine porque al Rey le plació que viniera.
Y cuando Él quiera me voy, se acabó. Me llevó al Salvador y cuando Él quiso me sacó de allá. Él es el Rey. ¿Sí me entiende? Pero mientras Él los tenga aquí, Él es el que sostiene todo. Porque todo es de Él. Amén. Tu casita, si has creído en Cristo, es de Dios. Y te la prestó para que estés ahí un ratito. Disfrútala. Tu carrito, disfrútalo. Pero ten presente que un día a lo mejor vas a estar encendiendo el carro y nos vamos con Cristo. La hermana a lo mejor colocando el espejo aquí porque no me gustó, porque ya ve cómo son las hermanas, ¿verdad? No me gusta aquí, lo paso para acá y le da vuelta a todo, ¿verdad? A lo mejor va a andar con el ropero un día por un lado, jalándolo para el otro lado, cuando el Señor viene y lo dejó a media casa ahí. ¿Sí me entiende? O a lo mejor ahí haciendo limpieza, haciendo la comida, y el Señor viene y de ahí nos vamos con el Señor y nos encontramos con Él en las nubes. Bendito su nombre para siempre. Amén. Dice acá, avanzamos, Daniel 12:4, lo leo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Póngale atención a la continuación de este verso. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué más dice? Y la ciencia aumentará. Oiga bien, la tecnología cuántica, la ciencia se aumentará. Es bonito cargar un teléfono que te entiende que tú estás escribiendo un mensaje y cuando ves, parece que se metió a tu cabeza y ya tiene la frase ahí que tú estás pensando escribir. Él ya la tiene ahí. ¿Cómo sabe? Conozco a alguien que le apareció, ya ve que aparece el circulito azul ahí de la tecnología esa. Aparece ahí. Y alguien dice, ¿cómo me lo quito de aquí? Le digo, pues ya no se deshace de eso. Es la tecnología artificial. Ya no se va a poder deshacer de eso. ¿Por qué? Ya está ese circulito ahí. Oh, como quiera, ya no se puede deshacer de él. A no ser que tire el teléfono. A no ser que decida, ya no teléfono, ¿verdad? Dormiría más, ¿verdad? De lo contrario, ya no se puede hacer de ese circulito que le apareció a mí también cuando de repente lo vi. ¿Y esto qué? Dije, esto no estaba. Y por más que le busqué, ya no lo pude deshacer de él. ¿Por qué? Porque ya es parte de la ciencia. Y los muchachos ahora dicen, no, es que ustedes no saben porque nosotros somos la generación de la tecnología. Antes de que ustedes nacieran existe Dios y Él dijo que este tiempo iba a llegar y estamos en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios, que lo único que está haciendo es llevando a cabo que se cumpla su palabra. Y mientras su palabra se está cumpliendo, aquí hay un grupo de hombres y mujeres que aunque la ciencia aumente, vamos a seguir alabando al Rey. Aunque venga la persecución, vamos a seguir alabando al Rey, porque el espíritu de la persecución por allí viene contra Israel, luego será contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu que está ahí del anticristo. El mismo espíritu que odia a Israel por ser el pueblo, la nación elegida por Dios, es el mismo espíritu que odia a los cristianos también. El mundo irá de aquí para allá. Miren, lamentablemente un accidente aéreo allá en Nueva York, donde está la Casa Blanca, a unos kilómetros de la Casa Blanca, Washington. Atletas, jovencitos que venían de practicar sus deportes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el país más avanzado del mundo,
con el ejército más avanzado del mundo. Resulta que un avión, un helicóptero de la Fuerza Aérea Americana choca con un avión civil. ¿Cómo es posible? ¿Que no para eso existe una torre de control? ¿No para eso los aviones tienen radares y que pueden ver todo lo que está a su alrededor donde pasan? Pero la palabra del Señor dice: en vano vela la guardia si el Señor no velare. Bendito el nombre del Señor. ¿Queremos la respuesta? Ahí está la respuesta. Por muy avanzada que sea la tecnología, cuando Dios dice hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegó. Punto. No nos alegramos por la tristeza y el dolor, no, pero es la realidad. Por más avanzada que sea la ciencia, siempre fallará, porque hay un Creador que está arriba y es el que gobierna y el que tiene control de todas las cosas. En Estados Unidos están pasando cosas que no habían pasado. Empezamos con un incendio, ahora un accidente, otro accidente apenas. Unos doctores mexicanos. Filadelfia, se estrelló la avioneta ahí en pleno centro de la ciudad. ¿Qué son? Principios de dolores. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor está cumpliendo es decir, la palabra del Señor se está cumpliendo. Y ni una jota, ni una tilde pasará sin que se cumpla en este mundo. Es por tanto la necesidad como iglesia de que cada día busquemos al Señor con un corazón sincero. Hermano, hermana que estás aquí, amigo, amiga que estás aquí, afirma tu corazón con Jesús. Porque lo que le viene a este mundo no es nada alentador. Llegarán un momento de paz y seguridad. La que te está ofreciendo y la que busca el mundo. Pero ese es un engaño para que se consuma la maldad y el ministerio de la iniquidad. Nada más. Para la iglesia, nuestra morada eterna está con Dios. Por eso Él dice: están en el mundo, pero no son del mundo, hijos. Estás en el mundo, hija, estás en el mundo, hijo, pero no eres del mundo. Eres de Cristo. Vivimos en el mundo. Estuvimos en el reino del mundo un tiempo. Pero bendito sea Dios que un día llegó a tu vida y te rescató, te salvó, y hoy estás en el reino de Dios. Sirvámosle con todo nuestro corazón, sin mirar a izquierda ni a derecha, con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Avancemos en este mundo, sabiendo que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Bendito el nombre del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El poder del anticristo está basado 100% en el poder de Satanás, y engaña al mundo político y religioso al mismo tiempo.